Bueno, pues vamos a dar comienzo a la sesión de la tarde. Muchas gracias por la asistencia, porque comprendemos que estas horas a veces, ¿verdad? Pensábamos que íbamos a estar aquí solas, pero afortunadamente tenemos esa gente para escucharnos, para debatir, para aprender y para dialogar, ¿no? Entonces quiero, pues presentar a una compañera y amiga del área, a Miriam Martín Cáceres, que la trayectoria es bastante amplia, así que solo voy a dar unas pequeñas líneas y si en algún momento quiere puntualizar algo adelante. Ella es profesora titular de la Universidad de Huelva, en Universidad de Ciencias Sociales, es directora de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación UCC Brasil, miembro de la Asociación Universitaria de Profesores de Ciencias Sociales, de numerosas áreas de trabajo, tanto docentes, en los centros escolares, también académicas, como profesores, revisora de 9 revistas científicas, con numerosas publicaciones, numerosos trabajos también como equipo investigador, como equipo científico, capítulos, artículos, redes, diferentes redes de CLT también, como las capacidades ya por todos. Y sin mucha más dilación, voy a dar paso al primer desafío de la tarde como ponencia plenaria, y va por título, bueno, los patrimonios controversiales, nuevos desafíos para las actividades sociales. Va a ser una parte de esta en el primer bloque a trabajar diferentes líneas emergentes en este caso, así que oye. Bueno, muchas gracias Silvia, muchas gracias al Grupo Agro por haber pensado en mí para participar en esta tarde. De debate tan chica, que no sé chica, pero vamos por una mesa de cuello alto y casi que con pero bueno, me da mucha alegría hasta una de la tarde, un día tan caluroso, de hecho más caluroso donde llegamos de años, compartir con tantos compañeros, con tantos amigos, porque veo entre el público personas, compañeros, compañeras, han sido referentes de información, siendo personas, compañeros de esta red que trazamos nacional e internacional, también presentes, doctorado mío, de doctorado también de la 14. Y bueno, yo simplemente estoy aquí como de hacer una persona, porque hay muchas personas dentro de nuestra área que trabajan en esta línea y llevan un desarrollo muy importante. Así que bueno, yo agradezco la presentación de Silvia, pero simplemente yo soy Miriam, una compañera vuestra que ha compartido. Voy a intentar ajustarme al tiempo de los gestos, porque la tarde dice que va a estar sobre la cosa. Entonces, bueno, para evitar lo que yo dije, intentaré servir para no tomar tiempo al resto de los compañeros. En primer lugar, tengo que empezar diciendo que aunque estamos en la mesa de educación patrimonial, en una línea, decir que desde nuestra perspectiva, porque trabajamos en el grupo OIT, que nosotros conocemos en educación para la ciudadanía, porque así acá, porque lo voy a decir ahora, nuestro equipo, nosotros trabajamos en la educación patrimonial, no como un Chile. La educación patrimonial, desde nuestra perspectiva, nunca es en sí, sino es un medio para una formación de la ciudadanía democrática, reflexiva, crítica y emocionada también y feliz, porque es decir, donde el patrimonio tiene esa capacidad, es capaz de hacer a las personas felices. Y es tan importante a nivel de la experiencia, tanto territorial como emocional, tomar herramientas, mecanismos. En este caso, el patrimonio tiene un potencial cristiano, que puede ser positivo, puede ser contenido, puede ser recursos. Y de lo que yo voy a hablar sobre todo es de esta perspectiva, de estar en modelos controversiales, con aparece como una clasificación, no una clasificación en sí mismo que quiera, digamos, cambiar las categorías patrimoniales o la estructura clásica, sino simplemente entendemos como un mecanismo que ofrecemos al docente
para que pueda seleccionar los modelos actuales sinceramente relevantes con el patrimonio como eje, con el patrimonio como centro, patrimonio a su vez generado por Florencia, aunque según la mirada se puede definir de una otra manera, según la mirada cómo acercarlo a él de una otra manera, según la perspectiva, empatía con la que nos podemos acercarlo de una otra manera. Entonces, eso es lo que realmente desde que vamos trabajando y eso es realmente lo que yo como guía evidente, una línea precoce, prácticamente me diría en el 18 para la primera vez que publicamos el compañero Jesús Estepa y yo a su patrimonio controversial, el 19 de agosto y el último año, incluso el proyecto actual que llevamos, los patrimonios controversiales, es la base teórica, también metodológica de este proyecto. Para ello, un elemento importante es para empezar con el patrimonio, la educación patrimonial. ¿Qué manera tenemos nosotros? ¿Cómo entendemos nosotros al patrimonio? Bueno, pues ahí tenemos una definición donde he resaltado un poquito las cuestiones que considero más relevantes. Primero, el patrimonio no como un bueno, sino como una fuente de vida. Una fuente con la que se puede dialogar y cuestionar las ideas establecidas desde el punto de vista de quién selecciona qué patrimonio, cómo se trabaja ese patrimonio, etc. Y además, entendido en su contemporaneidad, de cierta perspectiva de el patrimonio, de la adaptación patrimonial, del vínculo internacional de diacronía, cirugía, es decir, tenemos que entender en el momento, en el contexto en que ese patrimonio surge, qué significado tiene hoy, actualmente en el siglo XXI, para las personas que participan trabajando en el proyecto, y qué perspectiva de futuro, qué legado a nivel educativo podemos nosotros trabajar con ese patrimonio. Entonces, bueno, pues, en fin, desde los contextos históricos en los que fueron creadas, adquirir un pensamiento crítico que permita posicionarse, como decía, en el presente, que cuestione la cultura establecida y que promueva cambio sistémico. Es decir, la educación patrimonial tiene que ser transformadora. Si la educación patrimonial no es transformadora, estamos trazando como docentes esta perspectiva. Así que nosotros decimos que trabajando la educación patrimonial con el objetivo último de formar una ciudadanía crítica responsable, tenemos capaces de incidir, es decir, una participación o aquí, que es una participación comprometida con y desde el patrimonio. Y que debe, desde el objetivo, dar a una sociedad más justa, más equitativa y al tiempo que muestra la visibilidad de una serie de patrimonios que por unas cuestiones o por otras han estado invisibilizados o han sido patrimonios menores de las cuestiones, digamos, más monumentales, aquellas que se establecían, se seleccionaban por sus criterios de monumentalidad, de excepcionalidad, de belleza estética. Eso a nosotros nos interesa. No decimos que no sea importante, pero no es el objetivo ni es lo que nos mueve a trabajar con el patrimonio. Todo ello pasa, esta parte voy a ir más rapidita para llegar a lo que realmente quiero hablar, es la perspectiva con la que nosotros lo acercamos con qué finalidad a la educación patrimonial desde el punto de vista de la didáctica de las redes sociales. Es que tenemos la finalidad culturalista, en la que la que se ha trabajado de manera tradicional y en la que nos hemos dedicado en nuestra formación inicial. Entender el patrimonio, bueno, más que entender, porque no se requería realmente el entendimiento, sino conocer el patrimonio, sus características estilísticas y con un pensamiento centrado más en el aspecto ilustrado del propio patrimonio, más que el significado que ese patrimonio puede tener y con el contexto de personas, como la significatividad en el presente. Después, la práctica, la finalidad práctica conservacionista, que sí que va un paso más atrás e incorpora también elementos de la vida cotidiana, pero el fin general es una conservación
purista del patrimonio, sobre todo independientemente del significado que pueda tener ese patrimonio para las personas. Y después, por último, la finalidad en la que nosotros nos posicionamos, que es la finalidad sociocrítica, en la que nosotros trabajamos, que va en la línea también de la Convención de Faro, de un vecino, que España se adhiere y tuvo desde el principio hasta diciembre de 2019, que es esta comprensión y conocimiento crítico y reflexivo de la realidad sociocultural, la valoración, el respeto de los rasgos identitarios de la cultura y de la cultura propia. Eso cuando trabajamos con nuestros alumnos, siempre decimos que realmente trabajar las identidades, lo vemos todos, muchas veces los nacionalismos o los intereses políticos toman esas identidades para marcar la diferencia, para decir, este es mi yo diferente al otro. Y esto es lo mío, son mis características que normalmente se ponen a nivel de comparativa. Nosotros entendemos decir, es importante conocer nuestro propio patrimonio, ojalá que no hay que establecer, sino que las propias comunidades patrimoniales, las propias sociedades, los propios contextos se mencionan como su patrimonio propio. Pero lo hacemos cuando realmente tú eres capaz de entender tu patrimonio, el valor que ese patrimonio tiene para recibirte aquí, tanto de manera individual como de manera colectiva dentro de tu comunidad, podrás entender los otros patrimonios de los otros grupos y de las otras personas, que no porque sea más monumental, porque tenga una repercusión más grande, implica una menor importancia, no es una comparativa de qué es lo que son beneficios. Simplemente saber que hay elementos que son raros, identitarios, identificativos de nosotros mismos, de nuestra cultura, y al igual que nosotros tenemos los nuestros, el de al lado tiene los suyos, el otro tiene los suyos, y son todos igual de importantes, todos igual de importantes en esa formación, en esa constitución de estos ciudadanos críticos, pero que nosotros pretendemos crear o mejorar la sociedad a partir de ahí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Tengo ya 10 minutos hablando y ahora empiezo a decir que no habíamos hablado hoy, pero bueno, sí, intentaré un poco más rápido. Estos son los tres digamos agarrados de en lo que se estructura esta ponencia de esta tarde. Por una parte, el enfoque P21, por otra parte, el uso, el trabajo de la controversia en el aula para llegar a los patrimonios terciarios. Si yo podría haber hablado sobre los patrimonios controversiales, que es algo que yo digo, pero esto no se puede entender qué visión de educación patrimonial trabajamos desde qué visión de educación patrimonial pretendemos, fomentamos, si no entendemos estos dos pilares básicos en los que se sustenta esta manera de trabajar y de entender esta educación. Por una parte, el enfoque 21, que también conocido como las 4C del sistema educativo, traigo esa frase de American, porque realmente lo siguiente es cuando se repiensa en el ciudadano del siglo XXI, en los alumnos que nosotros formamos, entonces los países absolutamente diferentes, son ciudadanos del inmediato, como son alumnados del inmediato, son alumnados que viven apegados a la nueva tecnología, son alumnados apegados a las redes sociales, donde llegan informaciones que no saben definir, no saben, y seguimos manteniendo un sistema muy basado en los conocimientos teóricos y muy poco en que se refiere a los conocimientos. Entonces, bueno, esta visión no es más que establecer los vínculos entre la teoría y la práctica. Esto es sencillo como eso, que llevamos diciendo y trabajando desde hace muchísimo tiempo, pero es una aprendizaje absolutamente competencial en la sociedad americana de pedagogía y en la PORRE. Se estrenó primero por Iberoamérica, después por toda Europa, pero es un sistema que está bastante trabajado. Estos son los 4C. ¿Por qué ese sobrenombre de las 4C?
luego de hacer de crítica thinking, el pensamiento crítico, de comunicación, de colaboración y de creatividad. Esas son las 4 habilidades que el alumno del siglo XXI debe tener para enfrentarse como ciudadano responsable, sobre todo para saber desenvolverse. Yo voy a pasar por esto muy rápido, después, bueno, la ponencia estará publicada en el libro, en este caso de Rosetta, que aquí en este momento tiene homenaje que se haga después, porque sí ha sido madre académica en estas cuestiones de la educación superior para nosotros que estamos aquí, que hemos sido trabajando en ello, ¿no? Entonces, bueno, el enfoque P21, pues lo que hace referencia en relación al pensamiento crítico, pues al uso de varios tipos de razonamiento, analizar cómo las partes de todo interaccionan entre sí, el ser la capacidad de juzgar, de decidir, analizar, evaluar las pruebas, las fuentes, alternativas, sintetizar, hacer conexiones entre la información y los argumentos, etcétera, etcétera. Y para trabajar en el aula vamos planteando una serie de cuestiones de cómo se puede moderar la resolución del pensamiento crítico, así el problema para los estudiantes, qué tipo de ambiente de aprendizaje es necesario para enfrentarnos a las situaciones que se nos vienen, que se desarrollan en la vida cotidiana, etcétera. La comunicación es como un instrumento transversal, vehicular, y bueno, lo que articula son el pensamiento y las ideas a través del discurso oral, a través del discurso de las distintas situaciones, el ser capaz de analizar, de discutir los discursos que nos llegan. No es nada nuevo, simplemente estructurar de alguna manera algo que ya se estaba trabajando de manera intencional. La colaboración, que ahora mismo llamamos la coeducación y la co-creación, porque realmente en esta colaboración se tiene la creación de productos colectivos de las personas que trabajan, de demostrar la capacidad de trabajar de manera eficaz y respetuosa con los diferentes equipos, mostrar la voluntad para comprometerse con los demás en un objetivo común, asumir una responsabilidad en el trabajo, etcétera. Y esto por último, la creatividad, que se trabaja en una doble vertiente, por una parte, pensar de forma creativa y por otra parte, trabajar de forma creativa. No me voy a parar más, simplemente decir, es el conocimiento aplicando una serie de habilidades que sirvan para el desarrollo y desenvolvimiento de la vida. Es el resumen de este planteamiento del enfoque que y después, aquí ya me interesa más, porque bueno, ahora que tenemos elecciones europeas el próximo domingo, parece que la participación va a ser mínima. La base de esta parte de esta ponencia en el documento que se hace desde el Consejo de Europa para trabajar, porque detecta que las aulas, a diferencia de trabajar los conflictos, los problemas, la solución del problema en pro de una mejora de la ciudadanía y la toma de decisiones relativas, que se está viendo cada vez se trabaja más y se huye de aquello que pueda generar cualquier tipo de conflicto, o por imposición docente, o por cuando se deja las cosas ahí hasta que se envía de mi parte. Entonces, el estudio se vio que realmente los alumnos de la comunidad educativa cuando se enfrentaban, cuando acababan su educación secundaria y se enfrentaban a la pobreza escolar, pues realmente no eran capaces de tomar decisiones. No se habían planteado nunca o no se habían dispuesto a analizar, a plantear, a discutir sobre estos elementos. Y la controversia es un elemento clave, básico, para trabajar los valores democráticos y de los derechos humanos. Es decir, la controversia es casi inherente en el ser humano. Se genera continuamente en las cosas de nuestra vida cotidiana, pero se genera desde el pensamiento que no hay una perspectiva, no hay una única perspectiva. La perspectiva
perspectivista, la verdad, de la redundancia, hay muchas visiones, muchas realidades que se están viendo a los eventos. Si solo imponemos una, si solo seguimos trabajando una y seguimos viendo de las nuevas decisiones de enfrentar el conflicto del aula, estamos haciendo un favor a nuestros alumnos como sociedad, ya en el futuro, pero del presente, ya en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, se genera un documento que yo creo que es muy, muy interesante para trabajar en la controversia en aula, sobre todo para trabajar la democracia y los derechos humanos. Y habla de la importancia de la obra, de tomar decisiones, de llegar a consenso, de saber escuchar, porque eso es realmente importantísimo. La de saber que se puede medio llegar a establecer un discurso, pero el alumno tiene como capacidad de escucha, de concentración, de enseñar a escuchar también, es decir, para tener un argumento, tienes que escuchar los puntos de vista, otra visión, no simplemente querer hablar, pero sobre lo que son de los temas controversiales. Como una definición muy simple y sencilla, son esos temas, esos tópicos que hacen surgir emociones, sentimientos que son intensos y que dividen a los libros. Porque si no hay consenso de esos elementos, de esos ítems, de esos tópicos, no todo el mundo lo ve de la misma manera y lo entiende de la misma manera. Además, pueden ser visiones individuales o pueden ser visiones de comunicaciones. Un médico tiene una determinada visión cultural, se entiende de una manera y una visión cultural se entiende de otra. Donde un mundo globalizado, donde las aulas cada vez son más globales con alumnos de diferentes culturas y diferentes perspectivas, algo de lento que a lo mejor hace unos años, cuando ni siquiera se hubiera planteado la controversia, actualmente se plantea. ¿Por qué trabajamos en las aulas? ¿Qué es lo que nos comenta? Bueno, pues, como decía, trabajar los temas de un elemento vital en la educación para la democracia y los derechos humanos, porque el conflicto, la controversia, como decía, es casi inherente del ser humano. Son los mismos, en las situaciones cotidianas de vida, se nos generan conflictos, se nos generan controversias, tenemos que tomar decisiones sobre cosas continuamente. ¿Qué argumento que nos pasamos nosotros para tomar decisiones? Después, porque al trabajar los temas controvertidos ayuda a desarrollar opiniones independientes, fomentar tanto el diálogo intercultural como la tolerancia y el respeto por los demás. Esta fundamental parece de perogrullo, pero cada vez vemos que son valores que empiezan a escasear desde las propias aulas hasta al nivel social, y las redes sociales además ha sido un altavoz directo, la gente grita en las redes sociales, es decir, si las redes sociales tuvieran, si Twitter tuviera un sonido, tendrían la redes sí, porque la gente grita, la gente impone sus argumentos, no debate, además bueno, sabemos que las redes sociales, los algoritmos, si tú miras de determinada estructura o de determinada línea ideológica, el algoritmo va a hacer que todo lo que salga en esta línea, con lo cual que tiene la razón, porque tiene su argumento, que están diciendo que están llegando a la mezcla, ¿no? Espero que ellos digan, mira, todo esto es mira, porque la otra parte no te llega, no ve, cuando abre que correcta, como si fuera los dispositivos, está rezando porque ellos se dicen por un lado, por otro, o aparece, y actualmente yo creo que es, quizás porque además, no recuerdo las estadísticas, estoy mirando, pero las personas que seleccionan las redes sociales como principal elemento para formarse, para informarse, es de Monegón, pero es que además en la franja de 16 hasta 30 años es prácticamente la principal fuente en un porcentaje. Yo me quiero decir el número porque no era mucho y tanto, cerca del 90% de las personas que usan las redes sociales para formarse y para informarse de todo. Entonces, ¿qué es lo que llega y cómo llega, no? Al siguiente punto, facilitar esos acercamientos críticos también a los medios de comunicación, más a las redes sociales. Y fomentar la capacidad para resolver las diferencias de manera democrática sin concurrir a la violencia. Cuando hablo de violencia, no hablo solo de violencia física, sino de violencia verbal, de violencia que hablamos, que cada vez están más presentes en nuestras aulas y también en los contextos
educativos y culturales. ¿Qué competencia deben tener los profesores para enseñar los temas controversiales? Las estructuramos en tres partes: las personales, las teóricas y las prácticas. Dentro de las personales, por una parte, el conocimiento de las propias creencias. Es decir, son que ser conscientes de qué es lo que queremos y cuáles son nuestros valores, así como esos mandatos han ido modelando y han modelado nuestro yo del presente. Es decir, yo ahora mismo no soy el mismo yo de hace 20 años, porque la experiencia de vida, mi aprendizaje, mi formación me va llevando y va cambiando. Eso va configurando un conjunto de creencias que lo definen a mí mismo y que las tengo cuando soy ciudadana, pero también las tengo cuando soy docente. Nosotros no nos necesitamos preguntar, están con nosotros y lo comparten. Y después, el potencial impacto puede tener en mis propias creencias, en mis propios pensamientos, cuando me enfrento a un aula y segunda edad de estos hombres. Y después también el conocimiento, esto en sí ya es un tema controvertido dentro de la controversia. Conocimiento de la conversación de los pros y los contras de realidad, las creencias, los valores propios para mi estudiante. Hay personas que dicen que yo debería estar, yo me mantengo en la línea que quiero recibir, que debo hacer. Estas son mis creencias, estos son mis pensamientos, no son pensamientos que impongo, no son pensamientos que necesariamente estamos trabajando en el debate, estamos trabajando en el diálogo, estamos fomentando, vamos a llegar a consenso, que siempre evidentemente el consenso es el que para que todos hagan, todo el mundo tiene que pedir la nota. Bueno, las teóricas, por otra parte, tanto estamos siguiendo, voy a acelerar porque desde que surge la controversia y el propio conocimiento que la enseñanza de los temas controvertidos tiene o influye en la educación democrática y de los derechos humanos. Y después, en esos conocimientos prácticos, esos saberes prácticos que debe tener el docente, bueno, por una parte, conjunto de roles de enseñanza y la selección de esto según las circunstancias en las que se genera el conflicto y la temática del conflicto, la gestión sensible y segura de estos asuntos controversiales, la presentación de los temas de forma justa, el tratamiento con confianza de preguntas y comentarios espontáneos que puedan surgir, que pueden ir en la cultura y que pueden ir en el debate, tomarlo y usarlo para el propio proceso de enseñanza-aprendizaje y cooperación con otras partes del conflicto. Y bueno, ya voy a aterrizar directamente estos dos bloques por una parte, es decir, esa habilidad de conocimiento práctico necesario, porque hoy la información tenemos todos en la tabla de trabajo. Lo que no sabemos es qué hacer con esa información. Por una parte, entrenar y hacer un proceso de formación. Por otra parte, el uso del trabajo de la controversia, fundamental, como lo hemos dicho, y en ese contexto, de esa manera, surge esta estructura del patrimonio controversial, que es como una nueva manera de cultivar sobre el patrimonio para instrumentar el pensamiento crítico. ¿Cuáles son las bases de la educación patrimonial en torno a estos patrimonios controversiales? Por una parte, me lo he dicho en todo momento, y en parte inicial, porque yo en concreto llevo 20 años trabajando en educación patrimonial, pero el fin último de mi investigación nunca es la educación patrimonial en sí mismo, sino la formación de la ciudadanía. Pues este tipo de estructuración de los patrimonios controversiales ayudan, desarrollan y estructuran el pensamiento crítico. Después, porque permite analizar los argumentos, formular preguntas y la capacidad de poder responder. Después, un elemento muy importante es juzgar la credibilidad de la fuente, es decir, que podamos emitir juicios de valor, y cómo actuamos e interactuamos con los demás. Y después, eso, con el pensamiento relativista y por el perspectivista, no hay una única perspectiva, no hay una única visión, no hay un único pensamiento. Los dos objetivos, digamos, básicos de estos patrimonios controversiales, bueno, como decía, el desarrollo del pensamiento crítico, pues
a través de la selección de elementos patrimoniales, decía así, esta clasificación no pretende decir una nueva tipología patrimoniales, que superen ambos, no, son toda la selección por carácter y procedente de esos patrimonios para el presente, así como hemos dicho, para adquirir estas habilidades prácticas para ayudar a la toma de decisiones, para saber resolver problemas y llegar a consensos. Bueno, pues esta la selección de estos elementos que ellos atienden, igual ya al principio, valores estéticos, medioambientales, sino que son aquellas que por distintas causas suscitan conflictos, pueden ser de carácter ideológico, de carácter político, económico, medioambiental, o por la interacción entre estos distintos tipos de conflictos. Después, el otro gran objetivo es considerar los puntos de vista divergentes al propio, la flexibilidad para la comprensión de las opiniones de las personas, la honestidad para encarar los propios prejuicios, los estereotipos, todo ello de terreno. Es decir, esta necesita un ejercicio de honestidad, de trabajo y de compromiso también como ciudadano. Y sobre todo, tomar un posicionamiento crítico entre las tradiciones culturales y las sociedades actuales. ¿Cuáles son las características, los elementos que definen a estos otros patrimonios? Por una parte, que no permanecen ni alterados en el tiempo. Es decir, la tradición ha de adaptarse continuamente. Es cuando la gente dice, no, la tradición porque eso se ha hecho siempre así de toda la vida. Es mentira. No tenemos que mirar un poquito hacia atrás y vemos que las tradiciones nunca son iguales. Siempre van cambiando lo que hace el deseo de la cultura, y la cultura no es quieta. La cultura cambia, el mundo se desarrolla y va cambiando con el tiempo. Y las tradiciones nacen en el seno de la cultura y cambian de evolución con ella. Después, que plantean conflictos de valores, es decir, están constituidos por creencias, por reglas morales, por pensamiento. Después, la importancia de la identificación personal, lo decíamos al principio, pero una participación que no puede ser política. Es decir, tienes que posicionar, tienes que decidir la verdad de cuál es tu pensamiento y por qué en esa, como decíamos al principio, es de desarrollo de igualdad, de ideas de pensamiento hacia el otro patrimonio, de otros puntos de vista, las otras personas. Y tiene una especial relación con los contextos, es decir, la inteligencia territorial es fundamental aquí, la relación con la naturaleza y el entorno. Bueno, esta es la estructuración como en dos grandes bloques, por una parte los denominados patrimonios en conflicto y por otra parte los patrimonios de la minoría por los patrimonios silenciados. Dentro de los patrimonios en conflicto, tres bloques, por una parte el patrimonio, nación y vengo para empezar, por otra parte los patrimonios de la crueldad y por último los patrimonios interesados. Vamos a ir viendo unas estrategias diferentes. Primero que nada, este patrimonio, porque este nombre, es decir, estamos hablando de educación patrimonial, de patrimonio, y bueno, que el punto primero de la clasificación es antipatrimonio. Bueno, ¿por qué hemos seleccionado esa nomenclatura? Porque son aquellos elementos patrimoniales que ponen en perspectiva los valores democráticos para dotarnos de significado, sobre todo para no caer en los valores del pasado. Son normalmente patrimonios que generan una serie de contravalores y, como ejemplo, son los que representan las atrocidades de la guerra, las persecuciones o las represiones cometidas, sobre todo en humanos sobre el humano. Es una versión que tenemos que seguir aprendiendo y que, por desgracia, aprendemos, ¿no? Aquí tenemos conflictos de Gaza, vamos a decir, también en la dictadura del Congo, otros de los sitios que actualmente se están dando y que están absolutamente silenciados, uno, y otro se habla porque toca un estilo técnico, como sabemos, de carga de conflicto de pero bueno, por eso es tan importante trabajar con los patrimonios, porque se trata de no olvidar esas atrocidades cometidas en las guerras, en conflictos violentos,
entre los ciudadanos puede ser un país en un contexto más pequeño desde el punto de vista de la ciudadanía global. Y que ideas y elementos, valores y contravalores que ayudan a educar históricamente, o deberían, a la ciudadanía no violenta, política, democrática y en pos de la paz. De este modo, es importante escuchar con evidencia la participación, la propia experiencia, y es muy importante en este caso establecer vínculos emocionales con las víctimas de las personas que no viven. Y eso puede ser directo, pero no puede ser directo. Puedes establecer un vínculo personal a través de documental, a través de la entrevista. Bueno, las historias de vida son fundamentales del trabajo, las visitas, el análisis de documentación, etcétera. Y bueno, fuentes y recursos, afortunadamente, las nuevas tecnologías nos ayudan a que podamos acceder, podamos ir a espacios que físicamente no sería posible, como los campos de concentración y de exterminio nazi. Deberían muchas personas entender que esas personas que confunden actualmente el definición con el antisemitismo, como si fueran una misma cosa. Bueno, que no soy de las personas que no soy de las que igual que lo que pienso. Yo a veces lo mejor que no estoy llegado de la línea y yo confío con lo que digo, ¿no? Bueno, visita a museos, centros de interpretación, espacios, bueno, ahí hay un ejemplo grandísimo que cuando yo trabajaba en el contexto español, el elemento más recurrente que sale siempre como el ejemplo más claro de lo que digo, en España, además, puede ser en diferentes contextos. Lo hicimos aquí en Zaragoza, en un museo, en una conferencia, y el elemento en España que sale recurrente como el ejemplo más claro del patrimonio es el Valle de los Caballeros. En distintos contextos, sin decirlo, sin nombrarlo, profesorado de primaria, de secundaria, alumnos universitarios, en todos los ámbitos, siempre ha salido ese elemento. Como un elemento de patrimonio, de estructura, de soluciones, de poner cómo se trabajaría, ¿ves? Siempre, yo en todos los sitios donde se ha trabajado, es decir, a modo de clases de máster, siempre sale en España el elemento que es más evidente para la gente como el patrimonio, independientemente de la ideología que los estudiantes es siempre el valle de los Canetes. Después, la segunda clasificación, que son los patrimonios de la verdad, obligan, bueno, a la verdad en particular y a la ciudadanía en general a reflexionar y a tomar postura sobre la compatibilidad de determinadas tradiciones con los valores, las creencias y los modos de vida y las convicciones diversas de la sociedad actual. Son normalmente esas costumbres que forman parte de las tradiciones culturales de los pueblos y que suponen, en este caso, algún tipo de violencia física sobre las personas o sobre los animales. Aquí, bueno, tenemos alguna serie de ejemplos, tanto las personas como animales. ¿Y cuál es el ejemplo más recurrente que sabes siempre? En el caso español, las corridas de los toros, en además, porque esto se estudia transversalmente con otras tipologías patrimoniales. ¿Por qué? Porque vemos, pongo el ejemplo, en 2010, dos comunidades, una dentro del territorio español, lo del Calado tiene un interés cultural, mientras que otras, aunque no fue la primera, sí, se escuchó más por la innovación de Cataluña, de las iglesias, la noche territorial, la hecho antes canales, es decir, no era el primero, sí que estaba la repercusión, y es decir, bueno, como algo de todo el mismo contexto, ahora ese pensamiento relativo en un sitio se considera de interés cultural, ¿sí? Y hay una figura de intención especial, y ahí está el mejorado psicológico. Bueno, en el lado que se prohíben las corridas, pero por ejemplo no se prohíben los cambios de morada. Está diciendo el separar elementos que identifican una cultura general
por lo que identifican, aunque beben de la misma fuente, son los mismos. No es que aquí no se mata la animal corre con sus astas con bola partiendo, y se da ahí pegando semillas a el cielo, cada que grande, acaba pescando. Porque se decide no lo ve, es la misma situación. Es decir, como la ecología del patrimonio, incluso la pluralidad se pone a un lado, con este momento, de derechos de los animales, en pro a una cultura, en pro a una tradición, y vemos como la ideología está detrás, la característica política está detrás, la ha enseñado las tarjetas rojas. Voy a ir a me he acabado mucho los libros y no voy a hablar lo que tenía que hablar, pero bueno, voy a ir un poco más rapidito ya en esto, los patrimonios interesados, que son esos patrimonios donde se genera un conflicto por una parte de la lógica económica, la ecológica, la ideológica y la social. Son la destrucción de bienes patrimoniales, normalmente, en la mayoría de los casos, por la especulación urbanística o turística, y que han pretendido en muchos casos ser reemplazados por revoluciones en falsos históricos. Por lo mismo, cada vez de la gentrificación, las ciudades están tratadas por el turismo, después por el sitio en los determinados de la ciudad como escenario. Es como cuando la ciudad como una gran tramoya, donde los edificios se caen por dentro, se estructuran, se mantienen la fachada, se crean falsos históricos para que sean más bonitos, más actuales, así se argumento, con muchos talentos de nuestro país, es que ahora está más bonito, sin intentar difícil aquí en París, pero yo al mismo contexto porque va a traer mucho más. Bueno, y bueno, la gestión patrimonial en este caso, marcada por intereses políticos y ideológicos que ponen en juego los procesos de activación y selección patrimonial, que en este caso va a hacer un pequeño inciso en la Convención de Faro, que dice que son las propias personas, las propias comunidades, las que son las que deben seleccionar su patrimonio, su propio patrimonio, establecer los vínculos, los valores patrimoniales, que tenemos que ser más monumental y más valioso, que tiene más valor para mí como sociedad, como comunidad. Y realmente esos elementos, esos valores patrimoniales no suelen casar con esa lógica económica, ideológica y sobre todo, ya como decía, asociada al desarrollo urbanístico y a los planes actuales. La segunda estructuración, como justo no tengo un rápido del siguiente, que era el que yo quería nada más, pero los patrimonios de las maravillas, los patrimonios silenciados, tres grupos más, por una parte los patrimonios inferiores, los patrimonios feministas, los patrimonios sin perspectiva de género, hay diferentes maneras de nombrarlo, y la manera de nombrarlo llega detrás una serie de Consuelo Martínez que tú has hablado muchas veces, ya una intención detrás de cómo la nombramos, los patrimonios sometidos y los patrimonios inclusivos. Los patrimonios con perspectiva feminista. Pero esto, la relectura crítica del violencia, como cuando dice vamos a una relectura, se le pone un aspecto como carpelión, que parece que no las da, y seguimos investigando, seguimos ampliando, y luego se lo han dicho, jardín de investigable, está todo puesto. Fue una relectura crítica del patrimonio, revisando sobre todo los criterios que jerarquizaron en un principio, sobre todo su arte, su literatura, que hacen visible algunas obras y visibles otras, simplemente por la mano de quien las hizo. Es decir, por el género de la persona que lo hizo. Aquí se genera también un conflicto entre la tradición y la modernidad, es decir, el protagonismo de las mujeres se ha quedado para el ámbito doméstico, es decir, la mujer también tiene un papel importante en la conservación de las tradiciones y en ese patrimonio que va a cobrar más de casa, más estructurado, que tiene un valor importante para definir lo que somos, pero esto por una parte lo que ha hecho es que ha perpetuado esos roles, y por una parte son modelos han permitido que las sociedades patriarcales se asentaran plenamente y que las mujeres se quedaron, como se decía, entre los muros de la vida familiar, de la vida privada, y esta tradición ha sido guía, un tratamiento para los hombres y carcelera para la mujer.
Y además cada vez es más necesario seguir investigando el proyecto muy político principal, algunos sobre este tema, de rescatar a las mujeres de la historia en todos los ámbitos, porque lo que no se conoce no existe, y lo que no existe no se puede poner en caso. Y hay mucho de esto que todavía no existe, y sabemos que existe, pero que no está. Los patrimonios sometidos, pues ya muy grandes, son aquellos que se ven simplemente subyugados por una cultura dominante que normalmente es políticamente impuesta y que ha sido perseguida en muchos niveles. A través de las colonizaciones, de las conquistas, pues eso lo hemos visto muchísimo. Además, el que somete tendrá a su cultura, a su cultura, de carácter patrimonial, mientras al sometido se va a carácter artesanía como el hermano menor de esos elementos, ¿no? Bueno, dentro de los patrimonios sometidos hay una larguísima lista que se puede trabajar, y son todos los patrimonios que han ido siendo silenciados a lo largo de la historia, normalmente de manera intencionada, como los hombres son de las mujeres, de las clases dominantes son los capos del pueblo, los vencedores son de los vencidos, de las religiones son del deísmo, de lo políticamente correcto sobre lo transgresor. Bueno, y así tendríamos un largo histórica de sometimiento cultural y político. Entonces, nosotros los patrimonios inclusivos, donde destacamos esas desigualdades de acceso al patrimonio de las personas. Esas desigualdades de acceso, ya sea por cuestiones físicas, psíquicas, sensoriales, pero también hay una falta de representación y de visibilidad de ese patrimonio. Entre los elementos que generamos culturalmente, lo que vamos desarrollando, normalmente, ya sea por causa supremacista, por causa racista y también por causa homofóbica, no todo el patrimonio, no todas las personas están representadas. Entonces, es como un paso más y en esos patrimonios inclusivos, no solo, digamos, las culturas más habituales, que sobre todo son cuestiones de acceso, con una característica, unas capacidades diferentes, sino la importancia de las faltas de representación, de visibilización en ese patrimonio de personas que no son heteronormativas, porque no son las personas de lo políticamente. Me extendió mucho, lo siento, para terminar, son los patrimonios de transición que de alguna manera todos estos patrimonios que hemos hablado en realidad están transitando. Y en el mismo trabajo de un aula, de esta visión de patrimonio, cuando empezamos a trabajar y cuando terminamos, ya en un cambio, vamos generando, pero bueno. Son aquellos que se van adaptando y reinventando a usos acordes con la sociedad actual. Disculpa si no haber extendido más de la cuenta. Muchas gracias por haber escuchado a las 4 de la tarde que este día caluroso. Y pues, si hay alguna pregunta, pues quiero muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Miriam. La verdad es que sí, sí, sí. Yo creo que el tema es tan interesante que cuesta un poco abordarlo, ¿no? Porque yo creo que es importante también hacer esa catalogación de diferentes opiniones y diferentes contextos y los diferentes motivos con los que se ponen en un sentido controversial, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que vamos a tener las ideas. A mí me ha gustado señalarmente que hablen, ¿no?, de qué impactos tienen nuestras acciones, porque creo que es importante que reflexionemos de forma continua acerca de todo lo que llevamos al aula, todo lo que llevamos a las instituciones o desde las organizaciones a las que todos nosotros nos dedicamos. Entonces, bueno, como el tiempo es muy breve, voy a dejar simplemente si alguien quiere hacer una o dos preguntas. Luego vamos a invitar a Miriam a que se suba a la segundo bloque de los desafíos de la educación patrimonial, en la parte en la que vamos a dialogar todas juntas. Entonces, bueno, si alguien se anima ahora, perfecto, pero si no, pues luego dejamos y después de la mesa redonda
un momento de grabar y de que también alguien lo has dejado muy claro. Claro, es que cuando se trae todo bien estructurado, de verdad, Miriam, pues muchísimas gracias. Luego volvemos a contar contigo y si te interesas, pues para la siguiente. Luis, ¿vale?